Naciste defectuoso. No es una metáfora ni una exageración, es la verdad más cruda que la naturaleza esconde bajo capas de ilusión y consuelo. Mientras otros animales llegan al mundo con instintos perfectos, tú llegaste roto, incompleto, vulnerable. Un cachorro camina a las pocas horas. Un pájaro vuela por instinto, pero tú pasaste años dependiendo de otros para sobrevivir. La evolución no te perfeccionó, te dejó a medio hacer. Y aquí está el secreto que cambiará todo lo que crees saber sobre ti mismo. Ese defecto no es tu debilidad, es tu mayor ventaja. Yo, Maquiavelo, te revelaré por qué naciste imperfecto y cómo esa imperfección te convirtió en el ser más peligroso del planeta. Pero antes, si quieres descubrir la verdad que te han ocultado toda tu vida, suscríbete a este canal y deja tu like ahora, porque lo que viene destruirá todo lo que creías sobre la evolución humana. La mentira ha terminado. La evolución es despiadada, no tiene favoritos ni sentimientos, solo sobrevive quien se adapta, quien es más fuerte, más rápido, más letal. Pero entonces, ¿por qué tú, el humano, naciste tan patéticamente débil? Sin garras, sin colmillos, sin velocidad, sin veneno. Un recién nacido humano es la criatura más indefensa del reino animal. Mientras otros seres nacen listos para la batalla, tú naciste llorando, incapaz de moverte, completamente a merced del mundo. Los científicos lo llaman altricialidad secundaria, un término elegante para decir que naciste antes de tiempo. Tu cerebro es tan grande que tu cráneo no podía esperar más dentro del vientre materno. Si hubieras nacido completamente desarrollado como otros mamíferos, tu cabeza habría sido demasiado grande para pasar por el canal de parto. Así que la naturaleza tomó una decisión brutal. Te expulsó al mundo sin terminar de construirte. Naciste con un cerebro apenas formado, con conexiones neuronales incompletas, vulnerable y débil. Esto no es un error, es una apuesta evolutiva. La naturaleza apostó a que tu debilidad inicial te obligaría a desarrollar algo que ningún otro ser posee: plasticidad extrema. Tu cerebro nació sin programación fija, sin instintos rígidos que te limiten. Mientras un león nace sabiendo cazar, tú naciste sin saber nada, pero con la capacidad de aprenderlo todo. Esa hoja en blanco es tu arma más letal. Durante los primeros años de vida, tu cerebro es una máquina de absorción. Mientras otros animales repiten los mismos patrones milenarios, tú estás reconstruyendo el mundo desde cero. Aprendes idiomas que ningún otro ser puede dominar. Comprendes abstracciones que están más allá de la percepción animal. Construyes herramientas que desafían las leyes de la naturaleza, todo porque naciste defectuoso. Pero aquí está el giro más salvaje. Ese defecto no solo te dio inteligencia, te dio algo más oscuro y poderoso. Te dio necesidad. Naciste tan vulnerable que tu supervivencia dependió de otros humanos. No podías cazar solo. No podías defenderte, no podías sobrevivir sin ayuda. Y esa dependencia forzada creó algo que ningún otro animal posee en esa magnitud: cooperación extrema. Los humanos no son los únicos seres sociales, pero son los únicos que construyeron civilizaciones enteras basadas en la colaboración masiva. Lobos cazan en manada, pero sus grupos son pequeños. Hormigas cooperan, pero sin conciencia individual. Tú, en cambio, naciste tan débil que tuviste que aprender a manipular, persuadir, negociar, engañar y construir alianzas con miles de personas que nunca verás en tu vida. Esa es la verdadera evolución humana. Tu defecto te obligó a crear lenguaje complejo, no solo para comunicar hechos, sino para construir ficciones compartidas. Dioses, leyes, naciones, dinero, todos son invenciones colectivas que solo existen porque naciste defectuoso y necesitaste convencer a otros de creer en algo invisible.
Esa capacidad de crear realidades imaginarias es lo que te separó de todos los demás seres vivos. Así que la próxima vez que te sientas débil, recuerda esto. Tu debilidad no es un accidente, es el precio que pagaste por convertirte en el depredador más letal que este planeta ha visto jamás. Naciste roto para que pudieras reconstruirte a ti mismo de infinitas maneras. Y si aún no te has suscrito a este canal ni has dejado tu like, hazlo ahora, porque lo que viene es aún más perturbador. Pero la evolución no se detuvo ahí. El defecto humano tiene consecuencias mucho más oscuras y fascinantes de lo que imaginas. Naciste sin instintos fijos, pero eso significa que también naciste sin límites morales predefinidos. No existe un código genético que te diga qué es bueno o malo. Esa hoja en blanco no solo te permite aprender matemáticas o idiomas, también te permite aprender a mentir, traicionar, manipular y dominar sin remordimiento innato. Los animales tienen límites. Un lobo no tortura a su presa por placer, la mata porque tiene hambre. Un león no construye imperios, simplemente defiende su territorio. Pero tú, humano defectuoso, naciste con la capacidad de imaginar futuros que no existen y de actuar con crueldad calculada para alcanzarlos. Esa plasticidad cerebral que te permite crear arte también te permite crear genocidios. La moral no es instintiva, es aprendida. Y aquí está el secreto más incómodo. Todo lo que crees sobre el bien y el mal fue programado en ti por tu entorno, no por tu biología. Si hubieras nacido en otra época, en otro lugar, con otras personas, tus valores serían completamente diferentes. Lo que hoy consideras monstruoso, en otro contexto sería heroico. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. Tu cerebro defectuoso no solo te hizo inteligente, te hizo maleable. Y esa maleabilidad es tanto tu mayor poder como tu mayor peligro. Porque si naciste sin instrucciones fijas, entonces también naciste sin protección contra la manipulación. Cada palabra que escuchas, cada imagen que ves, cada historia que te cuentan está reprogramando tu cerebro. Eres una máquina de aprendizaje constante, y eso significa que quien controla lo que aprendes, controla quién eres. Por eso las culturas invierten tanto en controlar la infancia. Religiones, sistemas educativos, medios de comunicación, todos saben que un cerebro humano joven es arcilla blanda que puede moldearse en cualquier forma. Los primeros años de vida son el campo de batalla donde se decide quién serás. Y la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que su identidad, sus creencias, sus deseos, todo fue esculpido por fuerzas externas durante ese periodo de máxima vulnerabilidad. Pero aquí está el poder oculto. Si fuiste moldeado, también puedes remoldarte. A diferencia de otros animales, tu cerebro mantiene plasticidad durante toda tu vida. Nunca es demasiado tarde para reprogramarte, para desaprender lo que te enseñaron, para reconstruir tu identidad desde cero. Esa es la libertad aterradora que tu defecto te otorgó. No tienes una naturaleza fija, solo tienes patrones aprendidos que pueden romperse y reescribirse. Los más poderosos entienden esto. Saben que la realidad humana es una construcción social, y quien domina las narrativas, domina las mentes. Por eso las historias son más poderosas que los ejércitos. Un buen relato puede hacer que millones de personas mueran por una causa imaginaria. Una narrativa convincente puede transformar esclavos en soldados, víctimas en héroes, mentiras en verdades indiscutibles. Tu defecto evolutivo te dio el poder de creer en ficciones colectivas. Pero también te dio el poder de crear tus propias ficciones, de escribir tu propia narrativa, de convertirte en el autor de tu realidad, en lugar de ser un personaje escrito por otros. Esa es la verdadera evolución consciente.
reconocer que naciste defectuoso, comprender que fuiste programado y decidir reprogramarte según tu voluntad. La pregunta entonces no es si eres producto de tu evolución o de tu cultura. La pregunta es si tendrás el coraje de tomar control de tu propia reprogramación o si seguirás dejando que otros escriban el código que gobierna tu mente. Porque naciste defectuoso, pero con eso también naciste libre de destino. Y esa libertad es lo más peligroso y poderoso que existe en este universo. Ahora vamos más profundo. Ese defecto que te obligó a depender de otros no solo creó cooperación, también creó jerarquías. Los humanos no son iguales, nunca lo fueron. Desde el momento en que naciste vulnerable, necesitaste protección, recursos, guía. Y eso significó que algunos humanos tenían más poder que otros. Padres sobre hijos, líderes sobre seguidores, fuertes sobre débiles. La evolución humana no solo te hizo social, te hizo político. Tu cerebro está diseñado para leer jerarquías sociales con precisión quirúrgica. Antes de que puedas hablar, ya estás evaluando quién tiene poder en tu entorno. Observas quién recibe atención, quién toma decisiones, quién controla recursos. Esa capacidad de mapear estructuras sociales es tan fundamental en ti como la capacidad de ver colores. No es cultural, es evolutiva. Naciste para competir por estatus porque tu supervivencia dependía de tu posición en el grupo. Por eso la humillación duele más que el hambre. Por eso el rechazo social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Por eso prefieres morir en batalla que vivir como cobarde. Tu cerebro defectuoso está obsesionado con el estatus, porque durante millones de años, perder estatus significaba perder acceso a recursos, parejas, protección. Significaba muerte genética. Pero aquí está el giro. Los humanos no compiten por estatus de la misma forma que otros animales. Un gorila compite con fuerza bruta, un león ruge y muestra colmillos. Pero tú, humano defectuoso, aprendiste a competir con algo mucho más letal: reputación. No necesitas ser el más fuerte si puedes convencer a otros de que eres valioso. No necesitas tener colmillos si puedes construir una narrativa donde eres el héroe y tus enemigos son los villanos. La evolución humana convirtió la reputación en el recurso más valioso. Tu nombre, tu imagen, tu historia, todo eso vale más que tu fuerza física. Por eso las culturas desarrollaron códigos de honor, sistemas de prestigio, rituales de reconocimiento. Por eso los humanos están dispuestos a morir por su reputación, porque en un mundo de cerebros defectuosos que cooperan a gran escala, tu valor social es tu valor de supervivencia. Y aquí está el secreto más oscuro. La reputación se construye con narrativas, y las narrativas se pueden manipular. Los maestros del poder no son los más fuertes, son los mejores contadores de historias. Quien controla el relato, controla la percepción, y quien controla la percepción, controla el estatus. Por eso los líderes invierten tanto en propaganda, en relaciones públicas, en construir su imagen, porque saben que en el mundo humano, la percepción es realidad. Tu cerebro defectuoso te hace vulnerable a estas manipulaciones. Confías en historias coherentes más que en datos fríos. Crees en personas carismáticas más que en argumentos lógicos. Sigues a líderes que proyectan confianza, incluso cuando están equivocados. Esa vulnerabilidad es el precio de tu plasticidad. Naciste para aprender de otros, y eso significa que también naciste para ser engañado por otros. Pero aquí está tu ventaja. Una vez que comprendes el juego, puedes jugarlo conscientemente. Puedes construir tu propia reputación de forma estratégica. Puedes controlar las narrativas que otros cuentan sobre ti. Puedes usar tu defecto evolutivo a tu favor, convirtiendo tu vulnerabilidad en arma. Porque si naciste sin instintos fijos, también naciste sin limitaciones sociales fijas.
Puedes ascender en cualquier jerarquía si dominas las reglas del juego humano. La evolución no terminó. Sigues evolucionando cada día, pero ahora la evolución no es biológica, es cultural, social, narrativa. Y quien entiende eso, quien comprende que la realidad humana se construye con historias y percepciones, ese se convierte en arquitecto de su propio destino. Ese es el poder oculto de tu defecto. Naciste sin límites predefinidos, y eso significa que puedes redefinirte constantemente hasta convertirte en lo que desees. Pero hay algo más perturbador en tu evolución defectuosa. No solo naciste sin instintos fijos y vulnerable, también naciste con una capacidad única en el reino animal, la capacidad de odiar. No el miedo instintivo que siente una gacela ante un león, no la agresión territorial de un lobo defendiendo su manada, sino el odio puro, abstracto, ideológico, el tipo de odio que puede durar generaciones, que puede dirigirse hacia personas que nunca has visto, que puede motivar masacres contra grupos enteros basándose únicamente en ideas. Los animales no odian. Los animales temen o atacan por supervivencia inmediata, pero tú, humano defectuoso, puedes odiar a alguien por su religión, su nacionalidad, su ideología política. Puedes odiar a muertos que vivieron hace siglos. Puedes odiar a personas que aún no nacen. Ese odio no es un defecto de tu programación, es una característica de tu plasticidad extrema. Tu cerebro puede crear categorías abstractas y luego asignarles valor emocional intenso. La tribu fue tu primera escuela de odio. Durante millones de años, tu supervivencia dependió de pertenecer a un grupo pequeño de humanos. Los de tu tribu eran aliados, los de otras tribus eran amenazas. Tu cerebro desarrolló mecanismos rápidos para distinguir entre nosotros y ellos. Esos mecanismos son tan automáticos que funcionan antes de que tu conciencia pueda intervenir. Ves un rostro diferente, escuchas un acento extraño, observas un comportamiento inusual y tu cerebro activa alarmas tribales instantáneas. Pero aquí está lo salvaje. Esas categorías tribales no son fijas. Tu cerebro no nació sabiendo quién es nosotros y quién es ellos. Aprendió esas categorías de tu entorno y puede aprenderlas de infinitas maneras. Puede dividir el mundo por color de piel, por idioma, por religión, por equipo de fútbol, por cualquier característica arbitraria que tu cultura decida usar como marcador de identidad. Tu tribalismo es flexible y esa flexibilidad lo hace más peligroso que cualquier instinto fijo. Los maestros del poder entienden esto perfectamente. Saben que pueden activar tu tribalismo dirigiéndolo hacia cualquier grupo que les convenga convertir en enemigo. Solo necesitan crear una narrativa convincente sobre por qué ellos son una amenaza para nosotros. No importa si la amenaza es real o imaginaria. Tu cerebro defectuoso responde a historias, no a hechos. Si la historia es lo suficientemente emocional, lo suficientemente repetida, lo suficientemente compartida por tu grupo, se convertirá en verdad para ti. Y aquí está el mecanismo más oscuro. Una vez que tu cerebro categoriza a alguien como ellos, automáticamente les quita humanidad. Los estudios neurocientíficos muestran que cuando observas sufrimiento en alguien de tu grupo, tu cerebro activa empatía. Pero cuando observas sufrimiento en alguien categorizado como ellos, esas áreas de empatía se silencian. No es que seas malvado, es que tu cerebro está diseñado para reservar empatía para tu tribu y negarla a los enemigos. Esa deshumanización automática es lo que permite genocidios, esclavitud, tortura sistemática. Tu defecto evolutivo te dio la capacidad de cooperar con millones de extraños, pero también te dio la capacidad de deshumanizar a millones de extraños. Las mismas herramientas mentales
que te permiten construir civilizaciones, te permiten destruirlas. El lenguaje que usas para crear solidaridad con tu grupo es el mismo que usas para sembrar odio contra otros grupos. Tu plasticidad cerebral no tiene moral, solo tiene dirección. Pero reconocer esto es el primer paso hacia la libertad. Porque si tu tribalismo es aprendido, también puede ser desaprendido. Si tus categorías mentales fueron programadas, también pueden ser reprogramadas. No tienes que eliminar tu necesidad de pertenencia, pero puedes elegir conscientemente a qué tribus pertenecer y cómo definir quién es nosotros. Puedes expandir tu círculo moral hasta incluir a toda la humanidad, o incluso más allá. Los más evolucionados no son quienes niegan su tribalismo, son quienes lo reconocen y lo redirigen. Entienden que nacieron con esos mecanismos, pero no tienen que ser esclavos de ellos. Pueden usar su capacidad de crear tribus para construir alianzas basadas en valores elegidos conscientemente, no en lealtades heredadas ciegamente. Esa es la verdadera evolución. Tomar control de tus instintos tribales en lugar de dejar que ellos te controlen. Y si esta verdad te está impactando, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene revelará el secreto más perturbador de tu evolución defectuosa. Tu defecto tiene otra dimensión aún más inquietante. Naciste con la capacidad de sufrir de formas que ningún otro animal puede experimentar. Un animal sufre físicamente, teme el peligro inmediato, pero su sufrimiento termina cuando termina la amenaza. Tu sufrimiento, en cambio, puede ser completamente imaginario y aún así destruirte. Puedes sufrir por eventos que nunca sucedieron, por futuros que nunca ocurrirán, por pérdidas que solo existen en tu mente. Tu cerebro defectuoso tiene la maldición de la conciencia temporal. No solo vives el presente, también revives el pasado y previsualizas el futuro. Esa capacidad es lo que te permite planear, aprender de errores, anticipar peligros. Pero también es lo que te permite arrepentirte de lo que hiciste hace años, angustiarte por lo que podría pasar mañana, atormentarte con escenarios que nunca se materializarán. Tu mente es una máquina de generar sufrimiento imaginario. La ansiedad no es un defecto moderno, es parte de tu diseño evolutivo. Un antepasado que solo se preocupaba por peligros inmediatos tenía menos probabilidad de sobrevivir que uno que constantemente imaginaba amenazas futuras y se preparaba para ellas. La ansiedad te mantuvo vivo, pero en el mundo moderno esa misma ansiedad se ha convertido en tortura constante. Vives en un estado perpetuo de alarma ante amenazas que raramente se materializan. Y aquí está lo más salvaje. Tu cerebro no puede distinguir entre amenazas reales e imaginarias. Cuando imaginas un escenario catastrófico, tu cuerpo responde con las mismas reacciones de estrés que si la catástrofe fuera real. Cortisol, adrenalina, tensión muscular, todo se activa. Estás sufriendo por ficciones que tú mismo creaste. Esa es la maldición de tu plasticidad. Puedes usar tu imaginación para torturarte a ti mismo con mundos que no existen. Pero los humanos encontraron una forma aún más sofisticada de sufrir: el sufrimiento por comparación. No solo sufres por lo que te falta, sufres porque otros tienen lo que tú no tienes. Tu cerebro está constantemente midiendo tu posición relativa en la jerarquía social. Ver a alguien más exitoso, más atractivo, más reconocido, activa centros de dolor en tu cerebro. La envidia no es superficial, es profundamente evolutiva. Durante millones de años, tu posición relativa en el grupo determinaba tu acceso a recursos y parejas. Los que estaban arriba tenían ventajas reproductivas masivas. Los que estaban abajo quedaban excluidos. Por eso tu cerebro está obsesionado con compararte constantemente. Por eso las redes sociales son tan adictivas y destructivas.
Están diseñadas para activar tus mecanismos de comparación social una y otra vez, generando sufrimiento automático. Tu defecto evolutivo te condena a sufrir no solo por tus circunstancias reales, sino por la brecha entre lo que tienes y lo que crees que deberías tener. Y esa brecha es infinita, porque tu imaginación no tiene límites. Siempre puedes imaginar algo mejor. Siempre puedes ver a alguien que tiene más. Esa insatisfacción crónica es lo que impulsó el progreso humano, pero también es lo que destruye la paz mental de millones. Pero aquí está el poder oculto. Si tu sufrimiento es generado por tu mente, también puede ser controlado por tu mente. No puedes eliminar el dolor físico con pensamiento, pero puedes eliminar gran parte del sufrimiento psicológico reconociendo su naturaleza imaginaria. Cuando comprendes que estás sufriendo por ficciones, por comparaciones arbitrarias, por futuros que no existen, puedes empezar a desactivar esos mecanismos conscientemente. Los más sabios no son quienes evitan el sufrimiento, son quienes entienden su origen, reconocen que su cerebro defectuoso genera sufrimiento automáticamente, pero no tienen que creer en cada pensamiento doloroso que surge. Pueden observar la ansiedad sin ser consumidos por ella. Pueden notar la envidia sin actuar desde ella. Esa observación consciente es lo que transforma el defecto en ventaja. Porque si naciste con la maldición de sufrir por ficciones, también naciste con el poder de liberarte de esas ficciones, reconociendo su naturaleza ilusoria. Vamos aún más profundo en tu evolución defectuosa. No solo naciste vulnerable, no solo desarrollaste capacidad de odiar y sufrir imaginariamente. También naciste con algo que ningún otro animal posee en tal magnitud: la capacidad de mentir deliberadamente. No el camuflaje instintivo de un camaleón, no la falsa alarma ocasional de un mono, sino la mentira compleja, estratégica, multicapa, la capacidad de construir realidades falsas tan convincentes que incluso tú mismo puedes terminar creyéndolas. La mentira requiere algo extraordinario: teoría de la mente. Necesitas poder modelar en tu cerebro lo que otra persona sabe, cree y piensa. Solo entonces puedes manipular esa información para crear una creencia falsa en su mente. Esa capacidad metacognitiva es extremadamente rara en el reino animal. Algunos primates muestran indicios primitivos, pero ninguno alcanza la sofisticación humana para tejer engaños elaborados que involucren múltiples personas y capas de información. Tu cerebro defectuoso dedicó recursos evolutivos masivos a desarrollar esta capacidad. Regiones cerebrales específicas se especializaron en rastrear quién sabe qué, quién cree qué, cómo influir en esas creencias. Esa inversión evolutiva revela algo incómodo. La mentira no es un defecto de tu naturaleza, es una característica central. Los humanos que mentían mejor tenían ventajas reproductivas sobre los honestos ingenuos. El engaño es parte integral de tu diseño evolutivo, y aquí está lo fascinante. Empiezas a mentir espontáneamente alrededor de los 2 o 3 años, justo cuando tu teoría de la mente se desarrolla. No necesitas que te enseñen a mentir, lo descubres naturalmente como herramienta social. Los niños que desarrollan capacidad de mentir más temprano suelen tener mejor desarrollo cognitivo. La mentira es un indicador de inteligencia social avanzada. Pero la mentira humana evolucionó en una dirección aún más oscura: el autoengaño. No solo mientes a otros, también te mientes a ti mismo. Y esto no es accidental. El autoengaño es adaptativo porque hace tus mentiras más convincentes. Si realmente crees tus propias mentiras, no muestras señales inconscientes de engaño. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu contacto visual, todo es genuino porque has convencido a tu propia conciencia de la ficción que estás vendiendo.
Tu cerebro está constantemente editando tus memorias, reinterpretando tus motivaciones, justificando tus acciones. Recuerdas eventos de forma que te favorezcan, interpretas tus fracasos como causados por factores externos, pero tus éxitos como producto de tu esfuerzo. Construyes narrativas donde siempre eres el héroe o la víctima, nunca el villano. Esa distorsión sistemática no es debilidad, es estrategia evolutiva. Los más exitosos socialmente no son los más honestos, son los mejores en gestionar percepciones. Saben cuándo mentir, cuándo decir verdades selectivas, cuándo omitir información crítica. Más importante aún, saben cómo construir una imagen pública que maximice su estatus mientras minimizan vulnerabilidades. Esa gestión estratégica de información es lo que separa a los poderosos de los honestos. Pero aquí está el peligro. Vivir en mentiras constantes tiene costo psicológico. Mantener múltiples versiones de la realidad requiere esfuerzo cognitivo enorme. Eventualmente pierdes contacto con lo que es real y lo que es actuación. Tu identidad se fragmenta en máscaras sociales que usas según conveniencia. Y en algún punto, ya no sabes quién eres realmente debajo de todas esas capas de engaño. La verdadera evolución consciente requiere algo radical. Honestidad brutal contigo mismo. No honestidad social performativa, sino el coraje de ver tus motivaciones reales, tus miedos auténticos, tus deseos ocultos. Esa autohonestidad es aterradora porque destruye las narrativas reconfortantes que construiste para proteger tu ego, pero es el único camino hacia la libertad real. Porque mientras vivas en autoengaños, serás prisionero de ficciones que tu propio cerebro creó para protegerte de verdades incómodas. Tu defecto evolutivo tiene otra dimensión letal. Naciste con adicción al significado. Los animales no necesitan que sus vidas tengan sentido. Una ardilla no se pregunta por qué recolecta nueces. Un águila no cuestiona el propósito de cazar. Pero tú, humano defectuoso, no puedes soportar la falta de significado. Tu cerebro está programado para buscar patrones, conexiones, narrativas que expliquen tu existencia, y cuando no encuentra significado real, lo inventa. Esta adicción al significado es resultado directo de tu conciencia temporal expandida. Puedes ver tu vida como una historia con principio, desarrollo y final. Esa perspectiva narrativa requiere que tu vida tenga trama, propósito, dirección. Sin eso, tu existencia se vuelve insoportable. Por eso los humanos prefieren narrativas falsas, pero coherentes, sobre verdades fragmentadas y caóticas. Tu cerebro necesita coherencia más que precisión. Las religiones explotaron esta necesidad brillantemente. Ofrecen narrativas totalizadoras que explican todo. De dónde vienes, por qué sufres, hacia dónde vas. No importa si son literalmente verdaderas. Importa que provean la estructura de significado que tu cerebro defectuoso exige. Por eso, las religiones sobrevivieron milenios mientras imperios colapsaban, porque satisfacen una necesidad evolutiva profunda. Pero en la era moderna, donde narrativas religiosas tradicionales perdieron poder, tu cerebro busca significado en otras fuentes. Ideologías políticas, movimientos sociales, identidades de grupo, cualquier sistema de creencias que ofrezca respuestas simples a preguntas complejas. Tu necesidad de significado es tan intensa que te hace vulnerable a cualquier narrativa que prometa coherencia, sin importar cuán simplista o peligrosa sea. Y aquí está lo más perturbador. Tu cerebro genera significado ilusorio constantemente. Ves patrones donde hay aleatoriedad. Detectas intenciones donde hay coincidencia. Construyes teorías conspirativas porque tu mente prefiere creer en planes malignos ocultos que aceptar el caos genuino del mundo. Esa tendencia a sobreinterpretar no es superstición ignorante,
Es característica de tu arquitectura cognitiva. Los estudios muestran que personas en situaciones de incertidumbre o falta de control tienden a ver más patrones ilusorios. Cuando te sientes impotente, tu cerebro compensa creando narrativas donde todo tiene razón de ser, donde alguien está a cargo, donde hay un plan maestro. Esa compensación psicológica te da sensación de comprensión incluso cuando no comprendes nada realmente. Tu adicción al significado también explica por qué toleras sufrimiento extremo si tiene narrativa justificadora. Soldados soportan horrores en nombre de su nación, mártires abrazan tortura en nombre de su fe, padres sacrifican todo por sus hijos. El sufrimiento sin significado es intolerable, pero el sufrimiento con narrativa heroica se vuelve no solo soportable, sino deseable. Tu cerebro puede transformar dolor en propósito simplemente cambiando la historia que cuentas sobre él. Pero aquí está la libertad oculta. Una vez que reconoces tu adicción al significado, puedes dejar de buscar un significado inherente en el universo y empezar a crear significado deliberadamente. No hay un propósito cósmico esperando que lo descubras. Hay solo la libertad aterradora de elegir qué significado asignar a tu existencia. Esa es la madurez evolutiva más alta. Dejar de buscar significado y empezar a crearlo conscientemente. Los más libres no son quienes encontraron el significado verdadero de la vida. Son quienes aceptaron que no hay significado predefinido y decidieron escribir su propia narrativa. No necesitan que el universo valide sus elecciones. No requieren aprobación divina para sus acciones. Construyen significado sabiendo que es construcción, y esa honestidad radical los libera de todas las narrativas impuestas. Esa es la evolución final, de buscador de significado a creador de significado. Llegamos ahora a uno de los aspectos más salvajes de tu defecto evolutivo. Naciste con la capacidad de amor romántico y esa capacidad es tan poderosa que puede destruirte completamente. Ningún otro animal experimenta lo que los humanos llaman amor romántico en esa intensidad obsesiva, irracional, autodestructiva. Los animales sienten atracción sexual, algunos forman vínculos de pareja, pero ninguno construye todo un universo emocional alrededor de otro individuo como lo haces tú. Tu cerebro defectuoso convirtió la reproducción en drama existencial. Lo que debería ser un proceso biológico simple se transformó en fuente de éxtasis y agonía incomparables. Cuando te enamoras, tu cerebro libera cóctel de neuroquímicos que literalmente alteran tu percepción de la realidad. Dopamina, oxitocina, serotonina, todos conspirando para que idealices al objeto de tu deseo, ignores sus defectos y te obsesiones con su presencia. Los estudios de neuroimagen muestran que el cerebro enamorado se parece alarmantemente al cerebro adicto. Las mismas regiones se activan, los mismos circuitos de recompensa se secuestran. No es metáfora decir que estás adicto a alguien cuando te enamoras. Es descripción literal de tu estado neurológico. Y como toda adicción, el amor romántico te hace vulnerable, irracional, dispuesto a autodestruirte por tu siguiente dosis. Evolutivamente, este sistema tiene lógica brutal. El amor romántico intenso aumentaba la probabilidad de que dos humanos permanecieran juntos el tiempo suficiente para criar hijos vulnerables. Esos hijos defectuosos que nacían prematuros necesitaban años de cuidado biparental. Las parejas que sentían vínculos más intensos tenían más éxito reproductivo. Por eso heredaste esta capacidad de obsesión romántica, porque tus ancestros más obsesivos tuvieron más descendencia. Pero en el mundo moderno, este mecanismo evolutivo se convirtió en fuente de miseria masiva. Ya no vives en grupos pequeños donde las opciones de pareja son limitadas.
Estás expuesto constantemente a millones de potenciales parejas a través de tecnología. Tu cerebro está constantemente comparando, evaluando, fantaseando con alternativas. Esa abundancia de opciones sabotea tu capacidad de comprometerte porque siempre existe la posibilidad de alguien mejor. Y aquí está el giro más oscuro. El amor romántico no es sobre la otra persona, es sobre la historia que construyes sobre esa persona. Te enamoras de tu idealización, de tu proyección, de tu fantasía. Por eso el desenamoramiento es tan brutal, porque no estás perdiendo a la persona real, estás perdiendo la narrativa que construiste donde esa persona era perfecta para ti. El duelo no es por quien se fue, es por la muerte de tu ficción romántica. Los maestros de las relaciones entienden esto. Saben que el amor romántico es estado temporal de locura química que eventualmente se desvanece. Construyen relaciones sobre bases más estables, compatibilidad práctica, valores compartidos, amistad genuina. No esperan que la obsesión inicial dure para siempre porque saben que es insostenible. Cuando la dopamina baja, tienen algo más profundo que mantiene la conexión. Pero la sociedad moderna vende fantasía opuesta. Te bombardea con narrativas de amor eterno, almas gemelas, felicidad perpetua si encuentras a la persona correcta. Esas narrativas son veneno evolutivo. Te preparan para decepción inevitable cuando la realidad no coincide con la fantasía. Te hacen sentir que algo está mal contigo o tu pareja cuando la intensidad inicial disminuye, cuando en realidad esa disminución es completamente natural y saludable. La verdadera madurez emocional es reconocer tu capacidad de amor romántico como lo que es, mecanismo evolutivo poderoso, pero temporal, que puede iniciar vínculos, pero no mantenerlos. Puedes disfrutar la locura química inicial sin confundirla con amor verdadero. Puedes construir relaciones conscientes que sobrevivan cuando los neuroquímicos se normalicen. Esa es la evolución relacional, entender tu biología sin ser esclavo de ella, usar tu capacidad de vinculación sin dejar que te destruya. Ahora enfrentemos quizás el aspecto más aterrador de tu defecto evolutivo. Naciste con conciencia de tu propia muerte. Ningún otro animal vive con el conocimiento permanente de su mortalidad. Los animales huyen del peligro inmediato, pero no pasan sus vidas contemplando su inevitable desaparición. Tú, en cambio, cargas ese conocimiento desde que tu cerebro desarrolló suficiente abstracción para comprender la finitud. Esta conciencia de muerte no es accidental. Es consecuencia directa de tu capacidad de proyectarte en el tiempo. La misma habilidad cognitiva que te permite planear el futuro también te fuerza a reconocer que tu futuro tiene fecha de expiración. No puedes tener una sin la otra. Tu ventaja evolutiva de conciencia temporal incluye la maldición de saber que todo termina. Los antropólogos argumentan que esta conciencia de muerte es lo que generó cultura humana. Las primeras evidencias de comportamiento simbólico complejo coinciden con evidencias de rituales funerarios. Cuando los humanos empezaron a enterrar a sus muertos con herramientas y ornamentos, demostraron que habían desarrollado concepto de existencia más allá de la muerte. Esa fue la chispa que encendió religión, arte, filosofía, todo intento humano de trascender la mortalidad. Tu terror a la muerte es tan profundo que estructura casi todo lo que haces. Construyes monumentos para que tu nombre sobreviva. Tienes hijos para que tus genes persistan. Creas obras de arte para lograr inmortalidad simbólica. Inventas religiones que prometen vida eterna. Todo es mecanismo de defensa contra la aniquilación que sabes es inevitable. Tu civilización entera es un proyecto masivo de negación de muerte. Los psicólogos han demostrado que cuando las personas son recordadas de su mortalidad,
sus comportamientos cambian dramáticamente. Se vuelven más tribales, más defensivos de su cosmovisión, más agresivos hacia quienes amenazan sus creencias, porque esas creencias son su escudo psicológico contra el terror existencial. Cuestionar sus creencias es quitarles su única protección contra el abismo. Y aquí está lo más salvaje. Pasas tu vida huyendo de la única certeza que tienes. Sabes con absoluta garantía que morirás, pero estructuras tu existencia entera evitando pensar en eso. Te distraes con trabajo, entretenimiento, relaciones, cualquier cosa que mantenga tu mente ocupada lejos de la verdad fundamental de tu finitud. Vives en negación funcional de la realidad más obvia de tu existencia. Pero algunos humanos han tomado el camino opuesto. En lugar de huir de la muerte, la enfrentan directamente. Meditan sobre su mortalidad, contemplan su impermanencia. Usan la conciencia de muerte como herramienta de claridad. Porque cuando realmente aceptas que morirás, tus prioridades se reordenan instantáneamente. Lo trivial se revela trivial. Lo importante se vuelve obvio. El tiempo deja de desperdiciarse. Los estoicos llamaban a esto memento mori, recordar que morirás. No como ejercicio mórbido, sino como práctica de liberación. Porque cuando aceptas plenamente tu finitud, dejas de posponer tu vida, dejas de acumular cosas que no puedes llevarte, dejas de buscar aprobación que no importará cuando ya no estés. Empiezas a vivir con la urgencia y claridad que solo la muerte puede otorgar. Tu conciencia de muerte es tu mayor maldición y tu mayor oportunidad. Puedes pasarte la vida huyendo de ella, construyendo defensas psicológicas elaboradas, distrayéndote hasta tu último aliento. O puedes enfrentarla directamente, aceptarla completamente y dejar que esa aceptación transforme cómo vives cada momento que te queda. Porque naciste defectuoso, pero también naciste con el poder de usar ese defecto como catalizador de sabiduría. La muerte no es el enemigo, es el maestro final que te enseña qué vale realmente la pena mientras aún tienes tiempo. Llegamos al final de esta verdad oculta sobre tu evolución defectuosa. Has visto cómo naciste vulnerable, sin instintos fijos, con cerebro inacabado. Has comprendido cómo esa debilidad te forzó a desarrollar cooperación, lenguaje, cultura. Has reconocido tu capacidad de odiar, mentir, sufrir imaginariamente, buscar significado obsesivamente. Has enfrentado tu adicción al amor romántico y tu terror a la muerte. Ahora la pregunta final: ¿qué haces con todo este conocimiento? Porque aquí está la verdad más radical. Tu evolución no terminó. No eres producto final, sino proceso continuo. Cada día tu cerebro se recablea según lo que haces, piensas, practicas. Tu neuroplasticidad no desaparece con la edad, solo se ralentiza. Sigues siendo esa criatura defectuosa y maleable que nació hace años o décadas. Sigues teniendo el poder de reprogramarte, de reescribir tus patrones, de evolucionar conscientemente. La mayoría de los humanos nunca ejercen este poder. Viven en piloto automático, repitiendo los mismos patrones que aprendieron en su infancia vulnerable. Sus cerebros defectuosos fueron programados por padres, cultura, circunstancias, y nunca cuestionaron ese código. Simplemente ejecutan las instrucciones que otros instalaron en su sistema operativo mental. Son máquinas biológicas corriendo software obsoleto. Pero tú ahora sabes la verdad. Sabes que fuiste programado, que tus instintos tribales son manipulables, que tus narrativas de significado son construcciones, que tu amor romántico es química temporal, que tu miedo a la muerte estructura tu vida. Ese conocimiento es poder si decides usarlo. Es la diferencia entre ser víctima de tu evolución
oh maestro de ella. La verdadera evolución consciente empieza cuando dejas de culpar a tu naturaleza por tus limitaciones. Sí, naciste defectuoso. Sí, tienes sesgos cognitivos, vulnerabilidades emocionales, programación tribal. Pero reconocer eso no es excusa para rendirte, es invitación a trascender. Porque tu mayor defecto, esa plasticidad extrema, es también tu mayor superpoder. Puedes cambiar. No fácilmente, no sin esfuerzo, pero puedes. Cada pensamiento que examinas críticamente debilita su poder automático sobre ti. Cada emoción que observas sin dejarte arrastrar por ella expande tu libertad interna. Cada narrativa que reconoces como construcción en lugar de verdad absoluta te libera de su control. Este es el trabajo de evolución consciente. Desmantelar la programación inconsciente pieza por pieza hasta que puedas elegir tus respuestas en lugar de ser elegido por tus reacciones. No hay destino final en este proceso. No hay momento donde alcanzas iluminación perfecta y dejas de ser humano defectuoso. Seguirás siendo vulnerable a sesgos, emociones, narrativas, pero la diferencia es que lo sabrás. Verás los mecanismos mientras operan, y en ese espacio de conciencia entre estímulo y respuesta, entre programación y elección, vive tu libertad. Los más evolucionados no son superhombres sin defectos. Son humanos plenamente conscientes de sus defectos que eligieron trabajar con ellos en lugar de contra ellos o ignorándolos. Usan su tribalismo para construir comunidades sabias en lugar de odiar enemigos. Usan su adicción al significado para crear propósitos conscientemente elegidos en lugar de tragar narrativas ajenas. Usan su conciencia de muerte para vivir con urgencia en lugar de paralizarse con terror. Tu evolución defectuosa te dio el universo más complejo jamás generado por la naturaleza. Tu mente. Esa mente puede ser tu prisión o tu herramienta de liberación. Puede ejecutar programas obsoletos hasta que mueras, o puede reprogramarse constantemente hacia mayor sabiduría, compasión, libertad. La elección no es fácil, pero existe. Y el hecho de que estés aquí, leyendo esto, buscando entender tu propia naturaleza, ya demuestra que algo en ti eligió evolucionar conscientemente. Naciste defectuoso. Esa es la verdad oculta de la evolución humana. Pero ese defecto te dio plasticidad infinita, y con plasticidad infinita, tu límite no es tu biología, sino tu voluntad de transformarte. Esa es tu ventaja final. No necesitas esperar millones de años para evolucionar. Puedes empezar ahora, hoy, este momento. Tu evolución está en tus manos. La pregunta es si tendrás el coraje de tomarla.